Deseo que el Eterno les dé mucha bendición a cada uno de ustedes, que logren sus propósitos, que logren todo lo que se han propuesto y Amén. que si están pidiendo al Eterno algo, que el Eterno analice todo lo que piden y que puedan pues recibir conforme a la voluntad del Todopoderoso. De verdad les deseo de todo corazón que Hashem les provea de todo lo que necesiten, si hay algún enfermo en sus familiares que sean sanados y que todo tipo de sufrimiento que tengan, que Hashem también le dé la salida, cualquier tipo de aflicción. Deseo por ahora también que mi hermano José se pueda casar pronto. Deseo también que mi hermana Aida pueda embarazarse pronto, que el hermano Francisco Durán pueda lograr sus objetivos. Veo el pastor Apolinar también por ahí, que el Eterno le bendiga grandemente, ¿verdad? Y pueda tener mucha sabiduría de parte de Hashem. Samuel Somos también, desaparecidos, pero estamos aquí para aprender. amén, qué bueno. Samuel también, que Hashem le provea todas sus necesidades, Perla también, ese nombramiento que venga de arriba. ¿Verdad? Amén. El Hashem. Cana Leví, que está ahí, que se pueda casar pronto también. Amén, eso es así. Que se case pronto también. Entonces, de verdad, hermanos, deseamos grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Besra Hashem, con la ayuda de Dios. Y Aida, con todos esos proyectos que tiene por delante, que con la misericordia del Eterno, le vaya bien también. De verdad, de todo corazón le deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Mucha felicidad, mucha salud, mucha paz, mucho bienestar para cada uno de ustedes. Y diremos, amén. 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 Amén, amén. un día de esto voy a dar un estudio de qué significa la palabra amén. Un día de esto, pónganlo en agenda por ahí. Ay, sí. Que amén no es algo tan simple así como usted lo oye. Sí. Sí, claro. Y si una gente dice amén por algo que no sabe, tiene que tener serios problemas también. Así es que, claro, porque ese es uno de los nombres de Hashem. La gente no lo sabe, pero uno de los nombres de Dios es amén. Entonces, decir amén sin estar seguro, sin saber por lo que usted está diciendo amén. Dice Éxodo 20, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. ¿Entiendes? Entonces, con eso hay que tener serio cuidado. Pero óigame, serio cuidado hay que tener con eso. Sí. Pero póngalo en agenda por ahí. Un estudio sobre la palabra amén. Póngalo en agenda. Bien. La semana pasada, vamos a ver si nos da tiempo, por lo menos estudiar, no sé, 10, 15, 20 minutos. Sobre el tema de los judíos de Antioquía. Estoy en el libro Las raíces judías del cristianismo, página 264, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, párrafo 5. Estoy ahí ubicado ahora. No sé si le interesa que le envíe alguna foto para los que quieran leer algo. No sé si le interesa. Maestro, Sí, maestro, sí. una preguntita. Sí. ¿Ese es el libro del doctor Sabán? Sí, míralo aquí. Ok, Raíces ok. del cristianismo. Míralo. Ok, perfecto. Sí. Está bien. Este libro, pero el pastor Apolinar lo tiene. Sí. Sí, el pastor Apolinar lo tiene por ahí. Claro. Bien, entonces iniciamos. Dice página 264, párrafo 5. Dice, Antioquía era una ciudad judía al estilo de la ciudad natal de Pablo. Tomen eso en cuenta. Pablo es un judío helenista, un judío que no concibe de manera clara el nacionalismo judío unido al judaísmo. Pablo no desea levantarse en contra de Roma, claro, porque él tiene un apellido romano, Pablo, pero que la gente ve Pablo como un nombre. Pablo es el apellido de una familia romana de mucho poder. Guarden eso por ahí. Que guarden eso por ahí.
Tarso de Cilicia. Los judíos de allí eran judíos de la dispersión y no judíos formalistas. Entiéndase esto. Y rigurosos como los originarios de Judea, pero son helenistas, de todas formas. Shaul de Tarso, que era en cierta forma el representante de los grupos judíos de Antioquía y de los conversos paganos al judaísmo, fíjense bien, tomen eso en cuenta, porque la interpretación rabínica de Pablo es la que va a dar a luz al cristianismo separado del judaísmo. Porque cuando la gente coge las interpretaciones rabínicas y se topa con ellas, no ven que es una interpretación rabínica, porque no saben diferenciarlo. Agradezco que pongan cámaras, lo que puedan. Entonces, Saúl de Tarso era en cierta forma el representante de los grupos judíos de Antioquía y de los conversos paganos al judaísmo. El jefe de la primera cristiandad o de la primera comunidad mesiánica se llama Simón Bar-Jona, que ustedes lo conocen como, ¿quién es Simón Bar-Jona? ¿Quién me dice? Simón Bar-Jona. ¿Quién es Simón Bar-Jona? San Pedro. San Pedro. Ah, mira, pues, qué bien. San Pedro. Estamos aprendiendo. ¿Cuál nombre le gusta? ¿Cuál nombre le gusta más? ¿Cómo que San Pedro? Me van a disculpar porque yo tengo mucho que no me conecto. Sí, Simón Bar-Jona es San Pedro. Sí, porque ustedes saben que Jesús le dijo Simón, hijo de Jonás, pero en hebreo es Simón Bar-Jona. Simón Bar-Jona. Ese es su nombre original hebreo. Porque ningún judío se llama Simón, ni Pedro. ¿Entiende? Maestro, una preguntita, el nombre de Cefas, ¿de dónde? Kefas es piedra, que es lo que traducen como Pedro, pero el hebreo original es Kefas, Kefas, Simón Kefas. ¿Entiende? Escúchame, maestro, y entonces bien. Bar-Jona. Bar-Jona, hijo de Jonás. Bar-Jona, porque eso es arameo. Bar-Jona, cuando dicen bar, es arameo, no es hebreo ahí. Eso es como hebreo arameo ligado. En vez de Ben, es Bar. Ajá. Bar, en vez de Ben, Bar. Ajá. Entonces dice, por eso el es mi jefe de la confusión, primera porque Ben es cristiandad. hijo, pero no Bar. Sí, lo que pasa es que eso es algo común. Perdón, déjeme enviar este mensaje. En hebreo, pastor, es Ben. Y en arameo es Baal. Esa es la única diferencia. Que en arameo es Baal solamente. Sí. Bar. Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba Salomón? Salomón se llamaba Shlomo ben David. ¿Verdad? El hijo de Shlomo se llamaba Rehobán ben Shlomo. David se llamaba, pero en algunos casos, por ejemplo, en el Talmud, en la tradición, Bar Yochai. En el Nuevo Testamento que la gente lo da por sentado, pero esos no son sus nombres originales. Por ejemplo, ustedes saben cómo se llama Andrés en hebreo. Uno de los discípulos de Rabbi Yehoshua, Andrés. ¿Saben cómo se llama su nombre original? ¿Quién sabe aquí? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Es que esos personajes no lo ¿Cuál era mencionan, no lo mencionan mucho, esos personajes, maestro. Su nombre hebreo original es Andrai. Andrai. Entonces, este señor, el que se sube al árbol sicómoro, Saqueo, por ejemplo, hay un rabino en el Talmud del concilio de Yavne, digo concilio para que se entienda, pero en el judaísmo eso de concilio, eso no existe.
Eso viene del mundo pagano, eso no viene del mundo judío. Por ejemplo, cuando la gente dice de que misión, oíste, cuando la gente dice de que vamos por una campaña o vamos por una misión, si la gente supiera lo que se esconde detrás de esas palabras, o vamos para una cruzada, si la gente supiera qué hay detrás de eso, qué es una campaña, una cruzada, una misión, la gente no sabe la sangre que hay detrás de esas tres palabras. La gente ni idea tiene de los quebrantos, de los asesinatos, del martirio, de la fatalidad que hay detrás de esas tres palabras. Misión, cruzada, y ¿cuál es la otra? Misión, cruzada y Campaña. campaña. Ay, Dios mío, ay. Pero ya que lo dijo De verdad un poquito por encima de cada palabra, más o menos lo de la cruzada uno más o menos tiene idea, pero campaña y... Mira, las misiones eran las misiones que hacían. Ustedes saben quién es Fray Bartolomé de Torquemada. ¿Lo han oído mencionar a ese señor? Fray Bartolomé de Torquemada. Que fueron la Inquisición. Cuando ellos iban de misión a Jerusalén, ellos decían, vamos a cristianizar a Jerusalén. Pero cuando ellos decían, vamos a cristianizar a Jerusalén, era todo el que no había ahí, que no era cristiano, le pasaban espada. Eso era una misión. Y no solo Jerusalén, cualquier tipo de país donde lo enviaran, ellos iban de misión a cortar cabeza y a mochar pie y mano y todo lo que encuentren. Esas son las misiones. Las cruzadas, ya ustedes se imaginan que eran los cruzados de Roma y también de la Inquisición, que iban a hacer cruzadas a otros países y a pasarle cuchillo y martirio a todos. ¿Entienden? Y las campañas también son casi igual que las cruzadas. La campaña era cuando iban a sitiar una ciudad, hacían campaña alrededor y trancaban la ciudad. Por ejemplo, cuando Jerusalén fue destruida por Tito del 66 al 73, trancaron Jerusalén, pero cualquier otra ciudad la trancaban y no entraba nadie ni salía nadie. Entonces ellos estaban en campaña ahí. Entonces los habitantes de la ciudad se morían de hambre, se morían de sed hasta que se rindieran, y cuando se rindieran, todo el que estaba ahí, cabeza, pie, mano, cuerpo, barriga, todo el mundo llevado en pedazos. Cada vez que una gente habla de una campaña, una misión, ¿cuál es la otra? Campaña, misión, cruzada. Está haciendo referencia a eso. Ese es el origen de esas tres palabras. Ya lo saben. Ah, pero tengo a mi hermano Enrique por aquí. Sí. Shalom, shalom, Enrique, ¿cómo está? Shalom, amado, estamos bien. Placer eterno. Baruch Hashem, qué bueno. Placer, Baruch Hashem. Bien, entonces, seguimos. Estamos en el libro de las raíces judías del cristianismo. Entonces dice, el jefe de la primera cristiandad o de la primera comunidad mesiánica en Antioquía, Simón Bar-Yona o San Pedro, se encontraba más a gusto con sus compatriotas de Judea y con los exiliados judíos de Jerusalén, porque tradición cristiana es un judío que quiere mantener un vínculo nacionalista judío, y eso lo vemos cuando a Jesús lo van a buscar preso, según Juan 18 y según Marcos 14 y según Lucas capítulo 22. A Jesús lo van a buscar preso. Entonces uno de los siervos del sumo sacerdote, que se llama Malco, Pedro saca una espada y le mocha la oreja. Eso es un indicio. La gente ve eso ahí. Pero nosotros como judíos, cuando leemos ese texto, decimos, ven acá, ¿y por qué Pedro tiene una espada?
¿Qué significa eso? ¿Mm? Ahora, habiendo tantos grupos judíos diferentes en el siglo primero, no es el caso de los celotes, los judíos fariseos, los 5 tipos que habían, los saduceos, sadoquín, también los que eran familia de Pablo, los herodianos, los samaritanos. Son diferentes grupos que hay. Estaban también los de Qumran, los del desierto, de donde venía Johanan Hamadbil o Johanan Bezacariahu o Juan el Bautista. Tengo que decir todos los nombres para que se entiendan. Bien, entonces, eso es un indicio claro de que Pedro probablemente pertenecía al grupo de los celotes. Es casi 100% seguro. De hecho, como uno de los discípulos de Jesús, aparece uno que se llama Simón el Cananita, pero Cananita es una mala traducción porque Canaán no existe en la época de Jesús. La palabra Cananita quiere decir Simón el celote. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente Jesús tenía discípulos que pertenecían a los diferentes grupos judíos del judaísmo pluralista que había en el siglo I. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, Jesús tenía un discípulo que se llamaba Yosef Harramataín. Señor, ¿ustedes saben quién es ese? Yosef Harramataín. ¿Ustedes saben quién es? ¿Alguien sabe aquí quién es ese? ¿Quién es ese? Yosef Harramataín. ¿Alguien sabe quién? Hello, hello. ¿Qué pasa? Está todo el mundo callado por ahí. ¿Están escuchando? ¿Ustedes saben quién es ese? Yosef Harramataín. No, ¿Alguien lo ha oído mencionar? ¿Alguien lo sabe quién es ese? Suena como a José de Arimatea. José de Arimatea, exactamente. ¿No será José de Arimatea? Ese mismo. Yosef Harramataín. Ese es su verdadero nombre. Señores, yo le dije a ustedes que si Pedro resucitara hoy en día. Dígame, Apolinar, dígame. En nuestra mentalidad cristiana. Bueno, yo lo estoy entendiendo poco al pastor Apolinar, lo estoy entendiendo muy poco. Bueno, el punto es que Yehoshua tenía otro discípulo que pertenecía al Sanedrín, o sea, a los saduceos, que se llamaba Nacdimón. ¿Y ese saben quién es? Nacdimón. ¿Ese lo conocen ahí? Tienen que conocerlo. ¿Eh? Bartimeo. No. Bartimeo no. Se llama Nacdimón. Nacdimón. ¿No lo han oído mencionar? Le voy a dar una pista. Juan capítulo 3. ¿Saben cuál es? Nicodemo. Nicodemo, exactamente. Ese es su nombre. Nacdimón. Entonces, Jesús tenía diferentes discípulos que pertenecían a los diferentes movimientos judíos de la época. Tenía celotes, fariseos, saduceos, también personas que eran de paz, que eran personas tranquilos, normales. ¿Entiendes? Tenía diferentes discípulos, diferentes. Ahora, lo interesante es que con el paso del tiempo, cuando Pablo sale a escribir cartas, ninguno de estos judíos que yo estoy mencionando, que pertenecían a la primera comunidad judía que creían que Jesús era el Mesías en Jerusalén, ninguno de esos judíos seguía a Pablo. ¿Sabían ustedes eso? Que ninguno de ellos creía en las cartas de Pablo. ¿Sabían ustedes que ellos no estaban de acuerdo con la entrada que Pablo le daba a los gentiles? ¿Sabían ustedes eso? Que ellos no estaban de acuerdo con eso. Ellos no querían saber de la enseñanza de Pablo.
Perdón, dirige algo muy fuerte. Una pregunta. ¿Quiénes? Porque no estaba aquí. Que en este no me hubiese fallado. Los discípulos de Jesús que habitaban en Jerusalén no querían saber del cristianismo de Pablo, o sea, de la forma en que Pablo le daba entrada a los gentiles, a las comunidades. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con eso. Ya entiendo. Ellos no estuvieron de acuerdo con Pablo, sí, porque no fueron todos que siguieron a Pablo. Los que siguieron a Pablo fueron los gentiles de las comunidades de Corintio, de Colosa, de Galacia, y entre esas comunidades habían también judíos que eran más nacionalistas en esas comunidades. Por ejemplo, los de Colosas y los de Filipo no estaban de acuerdo con Pablo tampoco. Si ustedes se ponen a estudiar las verdaderas raíces judías del cristianismo, se van a dar cuenta que Pablo era un personaje muy conflictivo y muy problemático en la historia del nacimiento del cristianismo. Te lo digo en serio. Un personaje muy problemático, muy conflictivo. Los ebionitas de Jerusalén no querían saber de Pablo. A que lo sepa. Porque con Pablo aparecen muchos conceptos que si nosotros le quitamos la carta de Pablo al Nuevo Testamento y solamente dejamos los Hechos de los Apóstoles, bueno, no todos los capítulos tampoco, y dejamos el libro, las cartas de Juan y de Pedro, y le quitamos la carta de Pablo, es judaísmo puro lo que queda. Puro judaísmo. No hay cristianismo, porque Jesús no fundó ninguna nueva religión, ni sus discípulos tampoco. Eso debería saberse. Bien, los cristianos de hoy no son culpables. Los cristianos de hoy son víctimas de un movimiento creado en el siglo II a través de San Ireneo de León, San Aniceto, San Víctor, San Eleuterio, San Justino Mártir, Juan Crisóstomo, San Jerónimo, ¿entiendes? Toda esa gente, Juan Calvino, San Agustín de Hipona, todos esos teólogos del siglo II al siglo XX aproximadamente. Bien, lo cierto es que después del martirio de Jacobo ben Sabdía, que ustedes probablemente lo han escuchado ya, lo cierto es que después del martirio de Jacobo ben Sabdía o Jacob ben Sabdías o Santiago el Mayor, en el año 42, el centro transitorio que reemplazó a la ciudad de Jerusalén fue la ciudad de Antioquía, en la provincia romana de Siria. Aquí se tuvo, esta sede quedó como una de las principales después de la destrucción de Jerusalén en el 70, que el judío Shimón, que era primo de Rabí Yehoshua, que también era primo de Santiago el Menor, el que aparece en Hechos capítulo 15, cuando Jerusalén es destruida, se fue para Transjordania. Y aquí hubo una desconexión de las comunidades paulinas. Entonces empezaron a escribir evangelios y a escribir cartas y a hacer cosas basados en conocimiento, no de Torah, porque ellos no saben Torah. Fue 4 mandamientos nada más que según Hechos 15 se le aplicaron. Claro, los discípulos, los 12 discípulos, menos Pablo, entendía que esos gentiles que se acercaban a la comunidad, dentro de la segunda generación ya todos iban a terminar siendo judíos. Pero eso no fue lo que ocurrió. El paciente murió de éxito. Dice la página 265 del libro de la raíz judía del cristianismo, en el primer párrafo, dice: ahora los judíos nazarenos helenistas del 37 se unían a los judíos nazarenos expulsados y perseguidos a consecuencia del martirio de Santiago el Mayor, que fue asesinado por los saduceos, no por los fariseos, señores, no por los fariseos. Juan 18 aparece como que los
fariseos están cogiendo preso a Jesús y eso es una interpolación del año 130, que es cuando aparece el Evangelio de San Juan. Los fariseos no tenían esa posibilidad de buscar preso a nadie porque era el Sanedrín. Y el Sanedrín no tiene esa posibilidad. O sea, los fariseos no tienen esa jurisdicción. Los saduceos no pueden, o sea, los fariseos no pueden aparecer tomando preso a Jesús. Eso es imposible. Eso es un disparate. Históricamente hablando, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene eso. Porque los fariseos son los que protestan en contra del templo, igual que Jesús. Eso, las protestas de Jesús contra el templo lo convierte en fariseo, al igual que todos los demás fariseos que existían en la época. Entonces, segundo párrafo dice, ello implicó el aumento de los elementos judíos de la sociedad en forma rápida. Sin embargo, después del primer viaje de Saúl de Tarso, entre el 46 y el 49, y el regreso de Simón Bar-Jona, San Pedro, a la ciudad de Jerusalén, estalló el conflicto de Antioquía que va a dar lugar al primer concilio de Jerusalén del 50 y al famoso y ya analizado decreto apostólico del 50. O sea, cuando Pedro baja de Antioquía a Jerusalén a dar el informe de lo que está pasando en Antioquía, de la entrada de los gentiles, en base a ese informe es que se forma el concilio. Ahora, no sabemos por qué la historia va en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús pone a Pedro como cabeza de la iglesia, o vamos a decir en un sentido, cristiano, pero verdaderamente cuando Jesús dice sobre esta roca, se refiere a una enseñanza profunda, pero más adelante Jesús, Rabí Yoshua, le dice a Simón Kefa o a Pedro, le dice que apaciente mis ovejas, o sea, que lo coloca como jefe de la comunidad. Ahora, por alguna razón, cuando Jesús sale de escena y desaparece, los discípulos, no sabemos si que por un golpe de estado o no sé por qué, en vez de quedar Pedro como el presidente o el jefe de la comunidad judía de Jerusalén, no queda Pedro, sino que queda Jacobo ben Alfeo o Santiago el Mayor. No sabemos por qué. Porque no se están siguiendo las órdenes de Jesús. No sabemos por qué. Si fue por un golpe de estado. Ahora, los que no han estado en clases anteriores, les tengo que recordar lo siguiente. Muchos de nosotros aceptamos cuando leemos la historia del Tanaj, de la Biblia hebrea o del mal llamado Antiguo Testamento, como es conocido en el gentilicio popular. Claro, eso es una falta de respeto a Dios y a todos los personajes bíblicos. Llamarle Antiguo Testamento a la Torá, o sea, al Tanaj, porque no es lo mismo que decir pacto antiguo que antiguo pacto. ¿Verdad que no es lo mismo? Es lo mismo decir pacto antiguo que antiguo pacto. Es lo mismo. ¿Quién me dice la diferencia? Sean sinvergüenza, ok. Pueden hablar, no hay ningún problema. Sí. Ajá. Pacto antiguo, es decir, que es un pacto que data de la antigüedad. Y antiguo pacto es como el concepto, como el pacto que era antes, que ya no es. Entonces, ese es el concepto más o menos que uno le puede dar. Perfecto, excelente. ¿Entiendes? Entonces, es diferente cuando uno dice antiguo pacto que pacto antiguo. Es diferente. Cuando decimos pacto antiguo, quiere decir que el pacto, aunque es antiguo, todavía tiene validez hoy en día. Señores, pero es que no hay forma de que la Torá sea algo que ya pasó, porque incluso, ¿saben qué tiempo verbal está escrito la Torá? En presente futuro. Está escrita la Torá y dice, no robarás. ¿A qué referencia hace eso? ¿En qué tiempo verbal está eso? No robarás. Presente. Futuro. ¿En qué tiempo está eso? ¿Quién me dice? En un presente progresivo.
Ajá, en un presente progresivo es que está eso. ¿Entiendes? Un presente progresivo. Pero en español, nosotros caemos en la trampa de que habló Adonai a Moshe diciendo. Oye, habló como en pasado. Pero en hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habló Moisés todas estas palabras a todo Israel. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles. Ese habla, ¿en qué tiempo está? Habla a los hijos de Israel y diles. ¿En qué tiempo está ese habla? ¿En qué tiempo está? Dígame, Francisco. Yo tengo una pregunta, pero es en otro tenor, diferente a lo que usted está hablando ahora. Ah. Entonces, cuando dice, habla a los hijos de Israel, ¿en qué tiempo está eso? Sí, está en un tiempo indefinido. Sí, cuando dice, habla. ¿Entiendes? O sea que cuando la Torá ordena a Moisés decirle que le diga al pueblo, no es algo que Moisés se lo sacó debajo de la manga. No es algo que Moisés inventó. No, es algo que Dios directamente le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo. Entonces, ¿cómo las palabras de Dios pueden pasar si las palabras de Dios no están sometidas ni al tiempo ni al espacio? ¿Usted sabe qué quiere decir que las palabras de Dios no están sometidas al tiempo ni al espacio? ¿Usted sabe qué significa eso? Que las palabras de Hashem no están sometidas al tiempo ni al espacio. Ustedes pueden entender lo que significa que las palabras del Eterno no están sometidas ni al tiempo ni al espacio. ¿Alguien me puede decir por qué? Las palabras del Eterno no están sometidas ni al tiempo ni al espacio. ¿Mm? Porque por la palabra del Eterno fueron creados los cielos y la tierra, dice el Salmo 33. Él mandó y existió. Él ordenó y fue hecho. Entonces, las palabras de Dios no pueden pasar porque el tiempo no pasa para Dios. Entonces, como el tiempo para Dios no pasa, o Dios no está sometido al tiempo, no hay forma de que los mandamientos de Dios estén sometidos al tiempo. ¿Están entendiendo? La palabra del Eterno no puede estar sometido al tiempo porque Dios mismo está fuera del tiempo. Entonces, no es posible que la palabra del Eterno esté sometida a mí ahora, no, que ya eso pasó, que eso no sirve, que ya eso no, que eso fue clavado en la cruz del madero, que sé yo qué, del Calvario, que sé yo qué. Ahora, una pregunta todavía más lógica. ¿Cómo si Jesús era un maestro de Torah va a venir a eliminar la Torah? Explíquenme eso entonces. ¿Cómo maestro de Torah va a eliminar a la Torah? ¿O va a quitar a la Torah? ¿Tiene sentido eso? Que un maestro de Torah elimine la Torah. ¿Tiene sentido eso? ¿Qué sentido tendría eso? Que un maestro de Torah elimine, quite la Torah. Si se supone que es un maestro de Torah. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo se explica eso? No, maestro, eso es ilógico. Jesús cumplió Torah al 100%. Pero que eso no tiene ni siquiera sentido. Ahora ustedes quieren saber si en realidad Jesús violó la ley, de verdad. Vaya donde los rabacucos y pregúntele qué guarda el sábado, a ver lo que le va a decir. ¿Qué usted cree que le diga? A los rabacucos, vaya. ¿Qué usted cree que le diga? Sinceramente, ¿qué usted cree que le diga? ¿Eh? No, de verdad. Vamos a abrir un espacio aquí. ¿Qué usted cree que le diga? Le van a decir, maestro Jonathan, serpiente antigua. No, ellos le van a decir que eso,
Ellos le van a decir que eso lo hacen los judíos. Y vamos donde los rabacucos y le decimos, varón, ven acá, ¿qué tú crees de comer sangre? ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué usted cree que le digan? A esos cristianos pentecostales, ¿cómo es pentecostal rajatabla de hueso colorado? ¿Qué usted cree que yo le diga de eso? ¿Mm? Dice Roderick, hijo de Satanás, eso dirá. Entonces, señores, ese tipo de respuesta que la gente tiene, eso es una ofensa al nombre de Jesús. ¿Ustedes sabían eso? Eso es una ofensa de la más grande que existe. Porque cuando la gente dice en el nombre de Jesús y no hace lo que Jesús hizo, está manchando su nombre. Lo está tirando por el suelo. Y está diciendo que Jesús está violando la ley cuando la gente hace eso. Cuando una persona, tú le preguntas por los mandamientos de la Torá, una persona cristiana, no importa cómo, de qué denominación sea, católica, adventista, no importa, y tú le preguntas que qué dicen de tal o cual mandamiento de los 613 que están en la Torá, cualquier tipo de palabra negativa que ellos refieran sobre ese mandamiento, están tirando el nombre de Jesús por el suelo, literalmente. Lo están tirando por el suelo. Porque cuando una persona dice en el nombre de Jesús, ¿usted sabe qué es lo que está diciendo? Cuando una gente dice en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere saber? Cuando una gente dice en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Mm? Lo que nunca han oído esta explicación. Hoy la van a oír esta noche. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una gente dice en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué es lo que usted está diciendo? Cuando una gente dice en el nombre, yo les recomiendo que no lo digan. Si no entiende qué significa eso, yo les recomiendo no decirlo. Cuando una gente dice en el nombre de Jesús y no guarda los mandamientos de la Torá, está manchando el nombre de Jesús y está violando ese nombre. Porque en el nombre de Jesús quiere decir que usted se va a comportar como su maestro. Y su maestro Jesús fue circuncidado al 8º día, como dice Lucas capítulo 2. Y celebraba Pascua una vez al año, como dice Lucas capítulo 2 también. Y si usted no hace lo que su maestro hace, y usted dice en el nombre de Jesús, y si usted come cerdo, y usted dice en el nombre de Jesús, usted está violando y está profanando el nombre de su maestro. No porque lo diga yo, no. No. Es que, ¿sabe lo que dice en Éxodo 20? Dice, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. En la antigüedad, cuando la gente lo ponían a hacer un trabajo y decían, yo juro por el nombre de mi Dios que yo voy a hacer tal y tal y tal y tal cosa. Y si usted quedaba mal, no era usted que quedaba mal. ¿Quién era que quedaba mal? El Dios de él. El Dios de esa persona. Entonces, el nombre del Dios de esa persona quedaba como un nombre, como un Dios falso. Por eso es que el nombre de Hashem no se puede. Usted no puede coger el nombre de Dios para estar hablando cualquier disparate, ni para estar hablando cualquier conversación. Como andan un grupo de gente ahí que lo escriben hasta en el baño y lo ponen en todas partes. ¿Entiende? Porque se toma el nombre de Adonai, el nombre de Adonai nuestro Dios, en vano. Y entonces dice el texto que Hashem no dará por inocente el que haga eso. O sea, cuando una gente dice en el nombre de Jesús, decir en el nombre de Jesús no quiere decir que todo lo que usted va a pedir va a decir en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que usted se va a comportar como tal
Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, si una gente no hace lo que hizo Jesús, entonces lo está tirando por el suelo. Está dañando todo. Está haciendo una abominación de ese nombre. Totalmente. Sí, está bien, José. Entonces, Maestro, una pregunta, escúchame, te está hablando ahora de los mandamientos de la Torá. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en Juan 13, 34, 35, que Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué opinión merece eso al respecto? pero ¿cuál es el mandamiento? Léalo. Que os améis unos a otros. Sí. Ajá, que os améis unos a otros. Pero es que... O sea, pero dice que es un nuevo mandamiento. Hay una canción católica que dice así. Sí, también hay un texto que dice, no os doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que había escuchado desde el principio. Exacto, ¿es un error de la traducción o qué es lo que pasa ahí? Pero es que entonces es que hay un problema porque dice... Como nos ama el Señor. Sí, pero que hay un mandamiento en el, o sea, hay un versículo en el libro de Coelet, ustedes lo conocen como Eclesiastés, que dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y el profeta Isaías 46 dice, todo lo que fue desde el principio es ahora, y todo lo que fue anunciado ya fue dicho. Entonces, amarse uno a otro, el Levítico 18, capítulo 18, versículo 5. Está escrito, no aborrecerás a tu hermano y lo amarás en tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso, o sea, la palabra nuevo es como una renovación, ¿entiendes? Eso es una renovación, no es algo nuevo, porque incluso el primer judío que enseñó al mundo no judío que había que amar al prójimo fue Rabí Akiva, porque solamente eso existía en el mundo judío, amar al prójimo como uno mismo. ¿Entiendes? Los gentiles no tienen ese mandamiento, no tenían ese mandamiento. Es más, yo le voy a decir un poquito más profundo, un dato sobre Jesús, un poquito más profundo. Escuchen bien, y esto no es para que ustedes se pongan guapos. La única razón, póngame atención ahora a lo que voy a decir, humildemente. Póngame mucha atención a lo que voy a decir ahora. Veo como las cámaras están frisadas. ¿Están frisados? ¿Están ahí? ¿Están? Ok. La única razón por la que Jesús representa algo importante en las escrituras es porque es judío. Si Jesús no fuera judío, fuera igual que cualquier ídolo de esos que hay por ahí en cualquier nación. Fuera como Zeus, fuera como Dionisus, fuera como la Virgencita de la Caridad del Cobre de Cuba. La única razón, escuchen bien esto, la única razón por la que Jesús representa algo grande en el mundo, la única razón es porque es judío. Si no fuera judío, Jesús fuera como cualquier ídolo de eso que tiene cualquier otra nación por ahí. Esa es la única razón. ¿Ustedes creen que eso es mentira? ¿Creen ustedes que eso puede ser mentira? Y no solo judío, es de la tribu de Judá también. Lo que le daba valor a la figura de Jesús es que es judío de la tribu de David. La única razón es esa. Si eso no fuera judío, algo más del montón, del paquete, de la idolatría para allá. Es la única razón. Y un judío que tiene más de 2.000 millones de seguidores alrededor del mundo. Señores, esa realidad no se puede negar. Yo dije eso en una clase de estas hace como un año atrás. Y cuando yo le dije, la señora hubo una señora cristiana y se sintió mal y se salió de la clase. Porque yo dije,
que la única razón por la que Jesús es importante es porque es judío. ¿Qué usted dice de eso? Ella cogió pique, Francisco, ella cogió pique y se salió porque yo dije eso. Bueno, maestro, ese es su punto de vista, esa es su opinión y debe ser respetada, y las diferencias siempre deben ser vistas como positivas, no como negativas. Ese es su punto de vista. Es su punto de vista de ella. Pues ella sintió mal porque yo dije eso. Y es bueno. Si se quiere ir, yo no. Desafortunadamente, yo no. Es que eso no se puede cambiar, señor. Eso no se puede cambiar. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer sonronita? ¿Usted sabe cuál es la mujer sonronita, verdad? La mujer samaritana. Así que se dice Samaria en hebreo. Shonron. Shonron. Es el verdadero nombre. Shonron. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo por ahí? Enrique, ¿fue usted? No sé si fue. Pero el punto es que la señora cogió ahí. Se puso guapa porque yo dije, increíble. Bueno, sigue diciendo el libro. El tema del conflicto fue muy simple. Parece que por primera vez el tema de los gentiles, por un lado, Saúl de Tarso no podía realizar el proselitismo que tenía pensado si no se le otorgaba ciertas concesiones. Pero Shimon Bar Yona apoya el mantenimiento de la ley mosaica, Torá, para la salvación por el medio del Mesías. Es entonces en Antioquía que el grupo nazareno se divide por primera vez entre Paulino, esto es, judíos liberales de la dispersión, y conversos paganos al judaísmo y petristas o ebionistas que deseaban que deseaban el mantenimiento de la ley de Moisés como requisito de ingreso al grupo. Bien, sinagoga de Antioquía, que en las Biblias cristianas aparecen como la iglesia de Antioquía, pero no existe la iglesia de Antioquía, porque no había iglesia en el siglo I. Pero se ha predicado tantos mensajes de que la iglesia de Antioquía por allí, que la iglesia de Antioquía por allá, etcétera. Entonces ya la gente piensa que hay una iglesia en Antioquía, pero no hay ninguna iglesia en Antioquía. Lo que hay es una comunidad judía en Antioquía. Entonces, en esa comunidad se forma un lío porque la gente de Pablo quiere entrar sin guardar la ley al grupo, pero la gente de Pedro no quieren que la gente entre a través de Pedro. Por eso que ustedes ven que en Corintios se forma un problema y dicen que yo sigo a Pedro, que yo sigo a Pablo, que yo sigo a Apolo. La gente lee eso y no tiene idea de lo que está leyendo. Y eso es que esos gentiles estaban siguiendo a un grupo porque le aplicaba menos mandamientos de la ley, y había otro grupo y entonces otro le aplicaba más. Y tenían una de Jesús que fueron bautizados, pero que ser bautizado en el nombre de Jesús quiere decir que ustedes van a seguir la ley o la halajá o la forma de enseñanza de la Torá como enseña Jesús. O sea, que no van a poner los ojos en el hombre, sino en la enseñanza del hombre. No van a poner los ojos en el mensajero, sino en el mensaje. Porque ese es otro problema. Cuando Moisés dice, escuchen bien esto, pongan atención ahora, cuando la gente dice, Deuteronomio 30, lo leen y dicen lo siguiente, que Moisés se para frente al pueblo de Israel, esperó Moisés 40 años para poder reclamarles y darle una tojajá al pueblo judío. Esperó 40 años para hacerlo. Esperó 40 años, entonces le da una tojajá, le da una reprimenda, y Moisés le dice al pueblo judío cuando está ahí en el desierto, le dice, he aquí que yo enviaré la lluvia, la temprana y la tardía. Pero Moisés, tú no vas a enviar nada porque tú te vas a morir ahorita. ¿O sí? ¿O no?
Moisés se va a morir ahorita, pero ¿por qué Moisés dice, he aquí yo enviaré la lluvia? ¿Por qué Moisés tiene que decir yo? ¿Por qué Moisés dice yo? Si él se va a morir ahorita. ¿Quién me dice por qué? Yo enviaré la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Por qué Moisés dice yo si él se va a morir? Si él está dando el discurso de despedida, que va a morir. Pero ¿por qué Moisés dice yo? ¿Qué me dice? Una pregunta. Estoy esperando la respuesta. Bueno, ¿Eh? ¿Por qué Moisés dice yo enviaré la lluvia? ¿Por qué Moisés dice yo bendeciré el fruto de tu vientre, de tu canasta, de tu alteza? ¿Por qué Moisés dice yo? Si él se va a morir ahorita. ¿Por qué Moisés dice yo? ¿Quién me dice por qué? ¿Será que tenía un espíritu de profeta, de profecía? Pero claro que sí. Pero ¿por qué él dice yo? Pero si tú te vas a morir ahorita, pero ¿por qué Moisés dice yo enviaré la lluvia? Si él se va a morir ahorita. Tal vez está hablando de parte de Hashem. Exactamente, porque él está hablando de parte de... ¿Es Moisés que está hablando o es Dios? ¿Cuál de los dos que está hablando? ¿Cuál de los dos está hablando? ¿Moisés o Dios? ¿Quién está hablando? Dice Roderick que es Hashem que está hablando. Ok. ¿Y por qué cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, ahí la gente no toma que Dios que está hablando que es Jesús? Si el Salmo 23 dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué ahí no dicen es Dios? ¿Por qué ahí dicen es Jesús? ¿Mm? Hay como un problema aquí. eso está serio, maestro. ¿Eh? Que está seria esa conclusión ahí. ¿Serio por qué? Diga por qué. ¿Mm? ¿Entiende? Jesús dice, por ejemplo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús se quita a él y pone la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, ¿en quién vamos a poner la mirada? ¿En el mensajero o en el mensaje? ¿O en de parte de quién está hablando? Hay que poner las cosas claras. Hay que poner las cosas claras. Entonces, aquí ocurre un problema cuando Pedro viene de la comunidad de Antioquía, la comunidad judía de Antioquía, que hay un grupo que quieren seguir la entrada fácil a la comunidad, sin guardar muchos mandamientos, pero hay otros que dicen no. Los judíos de Jerusalén dicen no, no, no. Los gentiles no van a entrar aquí con 4 mandamientos. Los gentiles tienen que guardar todo. Y entonces en Hechos 15 dice, y los que venían de Judea decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Quiénes son esos que vienen de Judea? Fariseos que no creían que Jesús era el Mesías. O judíos que seguían la ortodoxia de Jesús. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos grupos? Si todos los que están reunidos ahí son parte de los discípulos de Jesús. Ahí no pueden haber ahí no pueden haber personas que no crean que Jesús es el Mesías. Se supone que todos los que están reunidos en Hechos 15 son todos personas que creen que Jesús es el Mesías.
pero hay una división. Y en base a eso es que se forma el concilio de Jerusalén del 50, porque no saben qué van a hacer con los gentiles. Entonces, cuando Jesús dice ir por todo el mundo, no se refiere a gentiles, se refiere a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no es la misma teología de Pablo del capítulo 11 de Romanos. Eso no es lo mismo. Entonces, zanjadas las cuestiones conflictivas a través de la difusión del decreto apostólico del 50, realizado a cargo de Santiago el Menor, aparecen por primera vez los noeidas. ¿Qué son noeidas? Gentiles que no guardan la ley de Moisés, pero que Pablo quiere hacerlo pertenecer al pueblo judío sin guardar la ley, sin la circuncisión, sin el Shabbat, sin las comidas, como hoy tenemos 2.000 millones de cristianos que no aceptan nada de ninguna ley. Maestro, ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? discúlpeme, pero usted está hablando ahí de un tema, o sea, estamos tratando un tema ahora que había probablemente técnicamente un conflicto entre un grupo y otro. Y hablando en ese mismo tenor de Pablo o de Saúl, tenemos que en el escrito, en la carta a Timoteo, creo que está en capítulo 1:4, él le exhorta a Timoteo que no escuche teoría de personas que se creen doctores de la ley que no conocen. Entonces, ¿hacia quién está dirigido este mensaje de Pablo? Porque según yo tengo entendido, usted me corrige, los doctores de la ley eran los rabinos. Déjeme leer esa cita. Usted dice que se encuentra en el primer libro de Timoteo, Biblia Reina Valera, capítulo 1:7, maestro, 1:7. 1:7. Sí. Lo que yo sí le voy a decir algo para que no se vayan comprometiendo e interpretar mal las escrituras. Nada de lo que diga el Nuevo Testamento puede contradecir la Torá. Si contradice la Torá, entonces no sirve. Sépanse eso. 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Es segunda de Timoteo o primero? ¿Es segunda? Primera de Timoteo. La primera carta. Capítulo sí, 1:8 fue que usted dijo. 1:7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que ni hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Muy bien. Vamos a poner eso en contexto. Excelente idea. Ok, cuando Pablo dice ley, ¿a cuál de todos los tipos de ley se refiere? Porque hay muchos tipos de ley dentro del mundo judío. ¿A cuál se refiere? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, aquellos que quieren ser doctores de la ley, ¿de qué ley estamos hablando? ¿De la ley romana o de la ley judía? Porque si nosotros hablamos de la ley, tenemos que saber que el único libro, escúcheme bien, el único libro de ética y de moral que se sostiene en el siglo I es la Torá. Entonces, significa que la persona debe de guiar su vida de acuerdo a la Torá. Ahora, la palabra ley saca de contexto lo que quiere decir Torá en hebreo. Torá quiere decir enseñanza, dar en el blanco. Y dice ahí mismo Pablo que si la ley se usa legítimamente, ¿a qué ley se refiere? ¿Se refiere a la mitzvah de Rabanán o a la mitzvah de Oraita? ¿Qué es mitzvah de Rabanán y qué es mitzvah de Oraita? Habría que saber qué significa eso para ponerlo en perspectiva. La otra cosa es que Romanos 7 dice que Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. Si no conoce la ley, si una persona que no conoce la ley no puede hablar, porque si no la conoce, porque él dice, hablo con los que conocen la ley. Otro problema. Entonces, nada de lo que diga el Nuevo Testamento, absolutamente nada, escuche bien esto, nada de lo que diga el Nuevo Testamento puede contradecir para nada
lo que diga la Torah. Si el Nuevo Testamento contradice algo que diga no valida lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice la Torah, es al revés. Lo que valida el Nuevo Testamento es lo que diga la Torah. Es al revés. Pero hoy en día se entiende al revés. La gente coge el Nuevo Testamento y tira la Torah por un lado. Entonces eso no tiene sentido. Porque ¿quién valida a quién? ¿Quién valida a quién? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, no es el altar, no es la ofrenda la que santifica el altar, sino el altar a la ofrenda. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? La gente lee eso y le pasa como una carretilla por el lado. ¿Qué es lo que santifica la ofrenda? ¿El altar o la ofrenda? ¿Quién santifica a quién? ¿La ofrenda al altar o el altar a la ofrenda? Hago la pregunta ahora. ¿Quién santifica a quién? ¿La ofrenda al altar o el altar a la ofrenda? ¿Quién me responde? El altar a la ofrenda. ¿El altar a la ofrenda? O sea, cuando una persona va a llevar una ofrenda al altar, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de animales, estoy hablando de cosas agrícolas, que lo va a llevar. Entonces la ofrenda queda santificada porque va al lugar santo. ¿Y dónde está el altar? ¿Dentro de la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel? Dentro de la tierra de Israel. Por eso me gusta un versículo que aparece en el libro de Isaías, pero no me acuerdo dónde está, que incluso lo canta un cristiano que se llama Paul Wilbur, que dice, y las naciones todas alaben e Israel dirá amén. ¿Ustedes lo han escuchado esa canción? ¿Quién ha escuchado esa canción? Dice así, y las naciones todas alaben e Israel dirá amén. ¿La han escuchado esa canción? Sí, claro. Está en inglés y en español también. Sí, están en los dos idiomas. La gente oye eso, la gente oye esa canción y no tiene, óigame, no tiene ni idea de lo que ese versículo, de lo que esa canción está diciendo. Vamos a analizarla. Oye lo que dice. Y las naciones alaben a Dios. Alaben a Dios. E Israel dirá amén. Vamos a arreglar eso. Vamos a desentrañar lo que dice este texto. Si una nación alaba al nombre de Hashem y esa alabanza está equivocada, Israel va a decir amén. ¿Mm? No, nunca. ¿Están entendiendo qué es lo que está diciendo esa canción? La alabanza tiene que estar correcta, tiene que ser pasada por el sedazo. ¿Cuál sedazo? El sedazo de la Torah. Y si esa alabanza no pasa por ese sedazo, no es certificada por el pueblo judío, Israel no puede decir amén. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? ¿Están entendiendo? Israel tiene que certificar la alabanza de las naciones a Dios. De lo contrario, esa alabanza no sirve. En esta clase queda muy bien el versículo del Salmo 125 que dice, la piedra que quitaron los que rechazaron los edificadores ha venido a ser, ¿cómo dice la otra parte? Cabeza del ángulo. Mírenlo ahí. Ya, la gente se formaron 2000 años de teología.
Sí, ya regresé, ¿me escuchan? Sí, se escucha, sí. Oh, ok. Bien, entonces, Israel es el policía de Dios. El policía de Dios es Israel. Si Israel no dice eso está correcto, no se puede. Alabanza no sirve. Israel tiene que certificar la alabanza. De lo contrario, no hay bendición. Voy a terminar la página 265 para terminar la clase. Son las 10:34. Legalizados como noídas, los gentiles conversos y sin ingresar al nazareísmo o cristianismo a través del cumplimiento ritual de la ley de Moisés, la comunidad judeo-nazareno de Antioquía comienza a crecer. O sea, la comunidad judeo-nazarena de Antioquía, sin guardar los mandamientos que está guardando todo Israel, empieza a crecer. Miles de gentiles, romanos y griegos, asirios y de todas las naciones empiezan a llenar la comunidad por la gran ética y la moral que tenían las comunidades judías. Porque otras naciones no tienen eso. No tienen un libro que los identifique, un libro sagrado. El libro sagrado de las naciones, de las religiones paganas, si es que se le puede llamar religiones, se llamaba el libro de la muerte. Cuando una gente salía de hacer sacrificio a los dioses, si tenía que darle una pecosa a uno, acabando de salir de ahí, se lo daba. Y no había ningún problema. Perdóneme que diga la palabra pecosa, pero que no se me ocurrió otra palabra. No sé, algo más ontológico. Algo. Una bofetada. Una bofetada, maestro. Una bofetada, está bien. O un trompón, no sé. Dice Rodri una pedra. Acá bueno, decimos un charpazo. Ah, bueno. ¿Cómo es que dice Samuel allá? Un charpazo. Oye, eso es que un charpazo. Bueno, si tuviéramos un cubano aquí, diría un piñazo en la cabeza. Y que un piñazo. Los cubanos dicen que un piñazo. Así es que dicen. Pues sí, entonces, después que una gente salía de uno de los templos de esos dioses paganos, señores, si una de esas gente tuviera que darle un trompón ahí, no sé, una bofetada cualquiera, después de salir de ese culto, no hay ningún problema. Pero la comunidad judía, la gente iba a la comunidad judía y oía mensajes preciosos como amar al prójimo, ayudar al necesitado. Entraba una comunidad judía y escuchaba eso. Entonces, cuando estos miles de gentiles escuchaban ese tipo de palabras, decían, wow, mira, amar a la familia, amar al prójimo. Esos gentiles que eran suicidas, parricidas, que eran bestialismos, idólatras, paganismo, comían de todo, adoraban al primer Dios que le pasaba por el frente. Cuando va a una comunidad judía en el siglo I y oí ese tipo de mensajes, decía, wow, la gran ética y la gran moral que el monstruo del cristianismo hoy en día está enseñando al mundo, la religión del amor, lo sacó de nosotros, del judaísmo. Fue de nosotros que lo aprendió el cristianismo. Eso. Fue de la matriz intelectual del judaísmo. Caras serias en esta hora. Sí. Prestando atención. Sí. Todo el bien que muestra la religión cristiana hoy en día lo sacó de nosotros. Porque hasta el siglo I, cuando Rabí Akiva dijo, ama al prójimo como a sí mismo, ningún gentil creía eso, ni sabía que existía ese mandamiento de amar al prójimo. Eso fue dado en la Torá de Moisés, y lo que se está enseñando en la comunidad judía del siglo I y lo que Jesús enseñó, el amor al prójimo, lo aprendió de la Torá de nosotros, lo aprendió de nosotros, del pueblo de Israel. No fue algo que se lo inventó Jesús. Lo que es odiado a ti, no quiere que se lo haga, no se lo haga a tu prójimo. Lo dijo Rabí Hillel. Jesús dijo eso, pero no fue él que lo dijo primera vez. Está en Shabbat 31a.
en el Talmud de Babilonia y lo dijo Rabí Hillel muchísimo tiempo antes de Jesús. Entonces, todo la ética y la moral de Jesús y de los apóstoles y todo eso lo sacó de nosotros porque son judíos y no estaban Pablo y Jesús y Pedro y todo. Nunca le pasó por la mente que estaban formando una nueva religión. Incluso, maestro, Señor, en el Pirkei Avot habla de la ética de los padres, de Abraham, Isaac y Jacob. La ética de los padres. totalmente. Dice el libro o sea, dice el libro aquí, bueno, pues perdón, no puedo dejar de decir esto. Si Pablo, Pedro, Jesús de Nazaret y todos resucitaran hoy en día y vieran lo que se está viviendo en la iglesia cristiana hoy en día, ellos no fueran a la iglesia. Ellos no fueran. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Nosotros no estamos formando nada de eso. Un culto un domingo. Pero ¿qué es esto? Si en Hechos 15:21 dice que es los sábados. A Moisés tiene, dice Hechos 15:21, a quien le enseña en cada sinagoga los sábados, los días de reposo. Y Hebreo 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congregarse no significa el culto los domingos. Congregarse significa Shabbat y festividades del calendario hebreo. No tiene nada que ver con el culto de la misa de los domingos de la iglesia católica. No tiene nada que ver con eso. Si Pablo, Pedro, Jesús, José, Andrés, Jacobo, Santiago, Juan, todos ellos resucitaran hoy en día y vieran que hoy en día están usando el Nuevo Testamento en lugar de la Torá, a ellos yo creo que le dieron un ataque de nervio y un ataque de pánico y se cayera muerto ahí, acabado de resucitar. ¿Y cómo van a coger los consejos que nosotros le dimos a la gente y lo van a sustituir por la Torá? Horrorizados salieran ellos de ahí y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo van a cambiar la palabra de Hashem, del santo bendito sea? Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea su nombre, para siempre. Y van a cambiar la palabra del Eterno por consejo que dimos nosotros. Ellos se sorprenderían y dicen, no, ¿qué es esto? Ellos se horrorizarían, los discípulos, cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál escritura? ¿La Torá? No está hablando del Nuevo Testamento, no hay ningún Nuevo Testamento. La palabra Nuevo Testamento aparece con Marción del Ponto, un hereje. Con San Eleuterio, con esa gente. Pues, óigame, yo no sé ni qué decir. Se horrorizarían los discípulos si resucitaran hoy en día. ¿Qué es esto? Pero se supone que debe estudiar la Torá. ¿Qué es esto? Desde el Nuevo Testamento, ¿qué es esto? Dirían Jesús y Pablo y todos ellos, dirían, ¿ustedes creen que pondrían sus palabras como pegado de la Torá? Y más alto que la Torá también. Yo no lo creo. De verdad, miren, se lo digo con toda sinceridad y toda honestidad. La única razón por la que el Nuevo Testamento se puede considerar sagrado es porque tiene versículos del Tanaj. La única razón es por eso. Es porque tiene enseñanzas que son del Tanaj, de la Biblia hebrea. Si el Nuevo Testamento no tuviera eso, fuera como cualquier otro libro de historia y como cualquier otro libro de cuentos o de pagano idolatría, como cualquier otro libro que hay en el mundo. Totalmente. Si el Nuevo Testamento no tuviera eso, un librito de cuentos, más del montón. El Nuevo Testamento no tuviera eso. No, en serio. En serio. Estoy hablando en serio, totalmente. Dice, sin embargo, después del 50, continúa internamente dividida la comunidad que cree Jesús es el Mesías. Por un lado, el grupo petrista o ebionista, o sea, los que creen que Jesús es el Mesías, pero tienen que seguir guardando toda la ley y todos los gentiles que entren deben de circuncidarse y guardar toda la ley, al mando de San Evodio, quien dirigirá la primera comunidad judeo-nazarena de Antioquía en reemplazo de Shimón Bar Yona. Y por otro lado, ¿habían oído a San Evodio? ¿Lo habían escuchado a ese señor?
que después que Pedro sale, él es el que dirige la comunidad de Antioquía, no la iglesia de Antioquía, porque no había iglesia en Antioquía, no hay iglesia cristiana, no existe eso. Entonces, los paganos conversos al judaísmo o los paganos incorporados como noeida por la vía de la ley noágida a mando de San Ignacio, el jefe de los paulinistas, durante casi 30 años, del año 50 al año 80, persistió la división. Entonces, ¿qué sucede de aquí para allá? Que los judíos ebionitas de Jerusalén, a mando de Pedro y otro grupo de judíos que creían que Jesús era el Mesías, pero tenía que seguir guardando toda la Torá, se separan y no quieren saber de las comunidades paulinas porque están dejando de entrar una masa de paquetón de gentiles sin guardar la ley, que ellos son los que se van a transformar en el cristianismo y van a terminar persiguiendo a los judíos que guardan la ley. Y sobre todo, en las clases más adelante, nos vamos a dar cuando estemos hablando de la querella pascual, que ellos van a ser, o sea, los paganos estos que se convierten en cristianos después, culpan a los judíos originales de Jesús y familiares de Jesús que están guardando la ley, lo van a culpar de herejes. Óigame bien, a los que están guardando la ley de verdad son culpables de herejes. Entonces, los que no están guardando nada de ley, entonces ellos son los que están correctos. Los que no están siguiendo ninguna ley. Porque este grupo judío de aquí cree que Jesús es el Mesías, pero tiene que guardar toda la ley. Pero este grupo nada más cree que Jesús es el Mesías, pero no guarda nada de ley. Y ellos son los que se ven a sí mismos como correctos, y aquellos que están observando la Torá y están siguiendo todos los mandamientos de la Torá y no ven a Jesús como... Bueno, el punto es que están siguiendo la Torá y creen que Jesús es el Mesías. Entonces, ellos son los que están mal. Fíjense qué cosa. Cómo cambia la historia. Es increíble. De verdad que esto es increíble. Bueno, para la próxima clase, si el Eterno lo permite, el próximo miércoles, Ezra Hashem, señores, esta clase es a las 8:30 de la noche. Ya ustedes saben. Esta clase es a las 8:30 de la noche. Para la próxima clase vamos a hablar del tema el fin de la ortodoxia judeo-ebionita. Ese es el tema de la próxima clase. El fin de la ortodoxia judeo-ebionita. Ese será el capítulo 27 del libro de las raíces judías del cristianismo. Bueno, entramos entonces a los comentarios.